Vuelve a subir, la incidencia acumulada se sitúa en 167 casos por cada 100.000 habitantes. Son los últimos datos notificados por el Ministerio de Sanidad, que ha registrado también 8.788 nuevos contagios y 126 fallecidos más en las últimas 24 horas. La Agencia Europea del Medicamento insiste, los beneficios de la vacuna de AstraZeneca superan a los riesgos, aunque seguirán investigando. José Manuel Fernández, enviado especial a Bruselas. Pues sí, la Agencia Europea del Medicamento, en primer lugar, ha establecido que hay una posible, ha dicho, vinculación entre las vacunas de AstraZeneca y esos casos de trombosis o de coágulos de sangre en algunos de los pacientes que ya han recibido esta vacuna. Pero también sigue insistiendo en que son unos casos muy raros, muy pocos por cada millón de personas vacunadas. Casos, por tanto, raros y extraños. Lo que no puede decir es cuál es la causa que produce estas situaciones críticas en los pacientes. Habla de una reacción inmune extraña, pero tampoco lo aclara mucho y tampoco se atreve a definir un perfil de paciente que sería más propenso a sufrir estos cuadros clínicos. Se ha comprobado que hay muchas personas que son mujeres por debajo de 60, pero la EMA no quiere establecer un patrón de edad, de sexo o incluso de patologías previas. En cualquier caso, lo que sí que quieren dejar muy claro es que los beneficios de ponerse esta vacuna superan a los riesgos a nivel global. La Agencia Europea del Medicamento ha confirmado que las ventajas de la vacuna de AstraZeneca para evitar la COVID-19 son mucho mayores que los efectos secundarios. Cualquier decisión nacional sobre el uso óptimo en las campañas de vacunación también tienen que tener en cuenta la situación de pandemia que tenemos ahora mismo y cualquier otro factor como las tasas de hospitalización y la disponibilidad de vacunas. Y José Manuel, tras la conclusión de la investigación presentada por la EMA, se reúnen por videoconferencia los ministros de Sanidad de la Unión Europea. Efectivamente, se reúnen los ministros de Sanidad de la Unión Europea de manera telemática para intentar coordinar acciones de los distintos países una vez conocidas las conclusiones que acabamos de conocer de la EMA. También la EMA, la Agencia del Medicamento, ha dicho que no puede hacer una recomendación para cada país y que será cada país quien tenga que tomar las decisiones, porque la situación en cada lugar es muy diferente, depende del número de personas que tenga hospitalizadas, de las camas UCI que tenga disponibles, del número de personas que ya tenga vacunadas, de las dosis de vacuna de la que disponga, así que dentro de unos minutos veremos a ver qué es lo que cuentan los ministros de Sanidad sobre las acciones de los países de la UE. Gracias. Esta reunión en Bruselas ha obligado a retrasar la de Sanidad con las comunidades autónomas, que esperan que se unifiquen criterios sobre AstraZeneca esta tarde. La consejera de Sanidad de Castilla y León defiende que tiene competencias para suspender temporalmente la vacunación y el Gobierno asegura que esas decisiones no corresponden a las comunidades. Esta mañana hablé en 2 ocasiones con la ministra. Ella me dijo que era competencia mía. Esas decisiones están tomadas, las tomó el Consejo Interterritorial y las tenemos que cumplir todos. Muchos de los convocados se han enterado de la suspensión de la vacunación con AstraZeneca justo cuando han ido a vacunarse en Castilla y León. Se quejan de falta de información y del largo desplazamiento que tienen que hacer en muchos casos. Nos lo podían haber avisado. El problema es que no hay ningún responsable sanitario que pudiera tener la decencia de estar aquí y decirnos, comunicarnos cuándo podemos venir a vacunarnos. No sé, debería de haber algo general, a nivel general, porque es que nos están volviendo locos. En Francia comienza a funcionar el mayor vacunómetro del país. Las dosis las ponen bomberos y sanitarios. Estamos en el interior del Estadio de Francia, el más grande estadio de fútbol del país, donde el Gobierno espera impulsar la campaña de vacunación. Aquí se espera administrar unas 10.000 dosis a la semana y no solo este, hay otros 40 centros masivos de vacunación en todo el país. La vacuna de momento está reservada aquí a mayores de 70 años y personas con alguna patología. Se administran las de Pfizer y Moderna. Todo ello dentro del estadio, en un espacio de 2.000 metros cuadrados, con una veintena de carpas. Son sanitarios, estudiantes de enfermería y bomberos los que las administran. Estoy contenta, tengo mucha suerte, decía esta mujer, tras haber recibido su primera dosis. La mayoría siente un enorme alivio, aunque no ocultan cierta inquietud y preguntan por los síntomas. Si van a tener fiebre, si van a tener dolor,
pero con este tipo de vaccine normalmente no hay muchos síntomas. Para muchos resulta extraño que el mismo lugar en el que han visto partidos de fútbol, algunos míticos, sea el mismo que hoy se ha convertido en el mayor vacunódromo del país. Sí, una vez, la primera era en 2010, un partido entre Francia y España, 2-0 para España, sí, me acuerdo. El porcentaje de franceses que han recibido las 2 dosis no llega al 5%. El gobierno quiere acelerar el ritmo y esta semana espera tener listos unos 40 vacunódromos en todo el país. Con el fin del estado de alarma, dentro de un mes previsiblemente decae el toque de queda y surge el debate sobre si se pueden mantener las restricciones de movilidad. Los juristas consultados por Televisión Española sostienen que al ser un derecho fundamental se requiere el aval de un juez. La ministra portavoz defiende que la legislación actual permite a las comunidades ordenar cierres perimetrales. Podría cada territorio poner en marcha algún tipo de medida de restricción que entienda que es conveniente. Y Sanidad propondrá esta tarde a las comunidades que la mascarilla sea obligatoria para pasear por la playa y en otros espacios abiertos, pero no cuando se garantice una distancia de 1,5 metros. La pandemia ha agravado los abusos contra los derechos humanos y ha agrandado las desigualdades, según Amnistía Internacional. En el caso de España señala el riesgo de los sanitarios en los primeros momentos y el desamparo de miles de ancianos que murieron sin asistencia. Más de 500.000 de declaraciones se han presentado en las primeras horas de la campaña de la renta. Hacienda calcula que este año ingresará 13.000 millones de euros, un 2% más que el año anterior, en parte por lo que tendrán que pagar los trabajadores en ERTE. Enseguida contamos las fechas y las principales novedades. Y el fiscal del juicio sobre la violación múltiple en Sabadell ya ha expuesto sus conclusiones. Ha quedado perfectamente claro que las relaciones sexuales no fueron en ningún caso consentidas. Después del duro interrogatorio al que sometió ayer a la víctima, que ha sido muy criticado, concluye que no hubo consentimiento por parte de la joven. En el telediario vamos a hablar de la revictimización que supone volver a testificar para este tipo de víctimas en los procesos judiciales. Italia notifica hoy 627 muertos y 13.000 nuevos contagiados, datos que se registran cuando entra en vigor el último decreto con nuevas medidas. El gobierno sigue muy empeñado en acelerar la campaña de vacunación. Aquí en Italia el ritmo de vacunaciones no avanza todo lo rápido que se pretendía. De una población de más de 60 millones, apenas 3,5 millones de italianos están inmunizados, aunque sí es verdad que 11 millones han recibido al menos la primera dosis. Aún y todo, el comisario para la emergencia sanitaria insiste en que para finales de este mes de abril se estará vacunando a un ritmo de 500.000 de personas al día. Hoy, precisamente, entra en vigor el último decreto del Gobierno para frenar el avance del virus y, entre otras medidas, incluye la obligación de vacunarse al personal sanitario que trabaje en contacto con personas. Los que se nieguen a hacerlo quedarán suspendidos de empleo y sueldo. El decreto mantiene también el cierre de la hostelería al menos hasta finales de mes. Ayer veíamos las protestas del sector que llegaban al Parlamento y que terminaron en enfrentamientos con la policía. Y hoy otra de las decisiones del Gobierno ha sido la de reabrir las escuelas. Los alumnos de infantil y primaria han vuelto a dar clases presenciales en toda Italia. Es una apertura además blindada, porque ninguna región puede decretar su cierre unilateralmente. ¿Me puede ayudar? ¿Qué pasó? Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están. ¿No sabes dónde están? ¿Te dejaron solo? Este niño hondureño apenas puede contener las lágrimas cuando pide ayuda a un agente poco después de perder en pleno desierto al grupo con el que había cruzado la frontera de Texas. Es un nuevo caso de un niño que llega sin sus padres a Estados Unidos. En España, a pesar de las restricciones, esta Semana Santa ha habido más accidentes de tráfico y más víctimas. Han muerto 32 personas. Es la cifra más alta desde hace 5 años. Casi la mitad de las víctimas han sido peatones, motoristas y ciclistas, la mayoría en carreteras secundarias. Una exposición recuerda en Barcelona el impacto del hombre en la naturaleza. Jon Tugores es piloto y arquitecto y lleva décadas haciendo fotos desde el aire. Quiere que reflexionemos sobre los daños en el medio ambiente.
En los deportes hablaremos de la victoria del Real Madrid ante el Liverpool en la ida de los cuartos de final de la Champions. Destacaron Vinicius y Kroos y dejan a los blancos con una buena ventaja para la vuelta en Anfield.